Muy buenas tardes, mi nombre es Cristóbal José García Méndez y hoy junto a mi grupo vamos a exponer sobre el síndrome de Cri-du-Chat. Mi grupo está conformado por Keili Gómez, Karen Olmedo y Amanda Sandoval y por mí. Eh, a cada uno le tocó hablar sobre un punto específico. A mí me tocó hablar eh, hablar un poco o introducir un poco sobre el síndrome y también sobre la etiología, el por qué se causa la alteración de este síndrome. Así que comenzamos con qué es un síndrome cromosómico o qué es una mutación cromosómica o una alteración. Y se debe, o es eso, es una alteración que ocurre en los cromosomas. Eh, Estas alteraciones pueden ser ya sea cuantitativas o cualitativas. Cuantitativo me refiero a en número. Puede ser de que puede sobrar un cromosoma, puede haber más cromosomas o puede haber menos cromosomas en número. Pero cualitativo me refiero a eh, que puede ser una alteración en la estructura del cromosoma, como vamos a ver ahorita mismo, que es una deleción, que es una alteración cualitativa. Así que, eh, hablando un poco sobre la definición y la etiología, este síndrome es un trastorno que se debe a la deleción, como hemos dicho anteriormente, que puede ser variable, puede ser total, puede ser parcial, pero es siempre en el cromosoma número 5 en el brazo corto. Y se le denomina así debido a que los bebés, los recién nacidos, suenan como que un gatito llorando. Tienen un tono agudo en su llanto. Entonces se parece al de un gato, al de un gato maullando, o un gato llorando, o un gato gritando. Y pues es un síndrome que no es muy común, pero a pesar de eso es de los síndromes más comunes, por así decirlo. Me contradije ahí, pero quise decir de que es una alteración que no es muy común entre las personas, pero sí es uno de los síndromes más comunes, por así decirlo, pero no es aquello que es tan frecuente. Y pues se ve asociado a un grado variable de discapacidad intelectual, retraso psicomotor, microcefalía y dismorfia facial, como se puede ver aquí en esta imagen, la dismorfia facial. Y pues continuando con la etiología, existen dos regiones importantes para el desarrollo de este síndrome, eh, que siempre es en el cromosoma número 5, como aquí dice. Estas regiones son el 5p15.3, que cuando ocurre una lesión aquí, es donde causa el característico maullido de gato, o también el retraso en el habla. Y la otra región es el 5p15.2, que cuando ocurre aquí la lesión, es cuando cuando ocurren las características como la microcefalía, el hipertelorismo, el retraso psicomotor y también mental severo. Aunque puede variar el retraso, el, puede variar, ya sea puede ser severo o no tan severo, aunque siempre afecta en el retraso. Así que pues, como aquí podemos ver, en la niña se puede observar el hipertelorismo, que se refiere a la separación entre los ojos, que hay una separación más grande de la normal que hay entre las personas normales sin ninguna alteración cromosómica, o por lo menos ninguna alteración que cause dismorfia facial. Pero aquí se puede observar claramente el hipertelorismo, que se observa como que tuviera una nariz prominente, pero es la separación de los ojos. Y pues también tiene microcefalía, puede causar causa microcefalía al actuar en la región 5p15.2, que es cuando se observa la cabeza más pequeña y causa también problemas en el cerebro. A eso se deben el retraso psicomotor y también mental. Los genes implicados, localizados en estas regiones críticas son, como aquí se puede ver, el TERT,
el SEMA5A, el CTNN-D2, que es uno muy importante, que veremos ahorita, y el MARCH-F6, cuya haploinsuficiencia, como dice, se asocia con los diferentes fenotipos del cri-du-chat, que lo que quiere decir es de que al actuar, al ser afectadas estas zonas, la haploinsuficiencia que ocurre, a lo que nos referimos con lo de la falta de la región del cromosoma, pues causa las características del cri-du-chat, causa todos el retraso, la microcefalia y el hipertelorismo. El principal gen afectado es el CTNND2, como he dicho anteriormente, que vamos a ver, el cual codifica una proteína muy importante durante el desarrollo del cerebro, lo que quiere decir de que este gen causa un desarrollo normal del cerebro, pero al ser afectado, obviamente afecta al desarrollo del cerebro y causa la microcefalia, el retraso psicomotor y mental severo. Y algo que me llamó bastante la atención es sobre que este último dato, que es que el 80% de los casos se produce de nuevo en individuos afectados, lo que quiere decir de que ocurre sin, por así decirlo, eh, ocurre como una mutación nueva, como algo nuevo. Mientras que cuando ocurre el otro 20% que ocurre es una translocación no equilibrada en alguno de los progenitores, lo que quiere decir que el otro 20% es más hereditario. Aunque es sorprendente, me sorprende porque el 20% es más hereditario, eh, es hereditario solamente, el 20%, mientras que el 80% de los otros casos es algo, como dice, de nuevo, que ocurre como una mutación nueva. Muchas gracias. En el cuadro clínico voy a hablar sobre las manifestaciones que existen en el síndrome de Cri-du-Chat, tanto como se ve exterior como interior. De las manifestaciones clínicos craneofaciales podemos observar el maullido del gato, la deformación craneofacial, la cara de luna llena, el hiperterorismo, la oreja diplástica, el puente nasal ancho, micrognatia, la maloclusión dental y anomalías del iris, tanto como el cuello corto. En las extremidades podemos observar la clinodactilia, la sindactilia, uñas hiperconvexas, deformidades de los pies, manos pequeñas, pliegues simiescos. Esto quiere decir que hay solo un pliegue entre las palmas de las manos, o sea, entre los dedos, que no dejaron formar como tal la mano. También podemos encontrar la cognición y conducta. Estas son dificultades en todas las áreas del desarrollo. Podemos ver el retraso de la adquisición de la marcha, el retraso en el habla, en el trastorno del lenguaje, retraso mental de grado variable y dificultades de atención, hiperactividad y agresividad, que normalmente en, en niños de este tipo de síndrome y tanto de otros, podemos ver muchos estas dificultades y tanto agresividad que hay que tener en cuenta. También podemos encontrar afectación de otros órganos. Estos son un poco frecuentes, pero pueden presentarse también. Es poco frecuente las malformaciones cardíacas, el tono muscular bajo, problemas musculoesqueléticos, alteraciones respiratorias
malformaciones renales, disfunción parcial y alteración de la laringe, que debido a esto es como le llaman a este síndrome, el cri du chat. También podemos ver que también afecta en el ámbito de la visión, que son las alteraciones visuales, que podemos encontrar el estrabismo, la miopía y el astigmatismo, que acá podemos ver en la imagen cómo se ve una persona con estas alteraciones visuales. En el diagnóstico existen dos tipos. El primero es el diagnóstico prenatal, que este puede ser invasivo. Este se realiza por medio de vellosidades cariónicas para definir si el desarrollo presenta anormalidades o no. Estos puede ser por dos vías. Vías transcervical. Esto quiere decir que podemos obtener muestra de las vellosidades coriales y también en la vía de aspiración por jeringa amniocente. Esto quiere decir que se hace por medio de análisis de las células que floten en el líquido amniótico. Y el otro se puede realizar en el no invasivo. Este se realiza por medio de un análisis del suero materno. Podemos ver la defección de lecciones de cromosomas. El otro diagnóstico sería por medio del diagnóstico postnatal. Este es el fenotipo que presentan los recién nacidos, que en él facilita el diagnóstico en ellos. En ellos se puede ver el nacimiento del bajo del peso, que otra característica sería la cara redonda y pues el más visto sería el llanto agudo parecido al del maullido de un gato, que como lo dije anteriormente, pues es una de las características más notables en este síndrome. Esto está hecho que suele servir para diagnosticar. Una de las cosas para confirmar el diagnóstico suele realizarse a través de análisis cromosómicos. Estos se le llaman análisis FISH o Badeo-G. Yo les voy a hablar sobre el pronóstico del síndrome de cri du chat. La mortalidad de este síndrome es descrita del 10% con un 75 a 90% de los casos dentro del primer año de vida. El tipo y tamaño de la delección influye en gran parte de la medida en la gravedad y sus pronósticos de la enfermedad, siendo pacientes más graves aquellos que tienen delecciones más extensas. El médico le informará de los síntomas del bebé. Después de salir del hospital, es importante continuar con consultas regulares. Las personas con antecedentes de este síndrome se les recomienda hacerse pruebas genéticas. Este afecta principalmente a los niños y puede ser de cualquier grupo racial. El síndrome produce minusvalía psíquica o retraso mental. El impacto de esta anomalía depende de la magnitud de los fragmentos ausentes y o afectados. Características generales de este síndrome. Retraso en el desarrollo intrauterino y bajo peso. Llanto en el nacimiento agudo que es parecido al de un gato. Una estructura facial bastante peculiar. Esto va perdiéndose mientras el niño crece. Microcefalia, que es cuando tienen la cabeza muy pequeña. Ojos separados y dispuestos hacia abajo. Orejas de implantación baja. Osificación anormal o ausente. Fracturas espontáneas, que significa que tienen fragilidad ósea. Escoliosis, bajo tono muscular, que es la hipotonia. Aparte de esto, hay otras características, pero estas son las principales para tomar en cuenta en el cuidado de estas personas. Dentro de los comportamientos que más resaltan son los siguientes. Conductas disruptivas de arañar o morder. Conductas autolesivas y golpes en la cabeza.
miedo a determinados objetos, timidez ante situaciones nuevas o extrañas con reacciones anormales y conductas desafiantes hacia las autoridades. Los comportamientos descritos anteriormente suelen ser menos frecuentes e intensos cuando se logra dotar al niño de un sistema comunicativo alternativo. La evolución de 2 a 6 años suelen mantener una cara redonda, una nariz corta y cuello corto. Esto provoca una dificultad para andar, mantener el equilibrio o mantener una actividad que tenga implicaciones motoras. En la pubertad, en estos años ya empiezan los cambios normales, como por ejemplo cambio en su voz, un mejor desarrollo y menstruación en el caso de las mujeres. En su vida adulta, su estilo de vida varía depende del grado del funcionamiento autónomo, motor y cognitivo. Últimos estudios mencionan que entre los 50 años las complicaciones se presentan, ya en edades más avanzadas por problemas cardiológicos y respiratorios. Buenas tardes, mi nombre es Karen Isono Tobar y yo hablaré sobre la epidemiología del síndrome Cri-du-Chat o también conocido como mohido del gato. Es un trastorno genético que fue descubierto y clasificado en 1963 por el médico francés Lejeune y es causado por la pérdida de un fragmento del brazo corto de uno de los cromosomas número 5. Es caracterizado por múltiples anomalías congénitas, como bajo peso al nacimiento, retraso mental, microcefalia, hipotonía y un llanto muy característico o similar a un mugido de un gato, entre otras. Se dice que el fenotipo es cambiante y evolutivo según la edad de los pacientes. Se estima que 1 por cada 50.000 recién nacidos en Latinoamérica padecen de este síndrome. La mayoría de los individuos afectados en este síndrome alcanzarán a la edad adulta. Sin embargo, la esperanza de vida depende de una gran medida de las malformaciones asociadas que padezcan. A pesar de que es considerado como una enfermedad rara, es uno de los desórdenes genéticos más comunes y en cuanto a la incidencia, este síndrome es ligeramente más común en mujeres que en los varones. Alrededor del 10% de las personas con este síndrome heredan la anomalía cromosómica de un padre no afectado. La importancia de conocer las principales características de este síndrome tan poco frecuente en las personas nos lleva al diagnóstico oportuno de los pacientes, los cuales deben recibir una rehabilitación integral para poder desarrollar al máximo sus capacidades. Esto mejora la independencia del paciente y la integración de la sociedad. Esas son algunas de las referencias que utilizamos para poder llevar a cabo nuestra exposición sobre el síndrome Cri-du-Chat. Muchas gracias.